Bueno, primero que todo, buenos días. El propósito de este video es ubicar un poco el tema de sentir pensar en la clase, pero también reconociendo pues que las clases virtuales a veces lo que hacen es que el spam de atención es más reducido. Como si en una clase normal es difícil que mantengamos la atención o el nivel de atención. En una clase virtual es todavía más difícil. Si en una clase presencial es complejo, en una clase virtual es todavía más difícil. Entonces siento yo que videos cortos, la intención de este video es que sea de menos de 5 minutos, que ustedes además lo puedan repetir y que lo puedan utilizar en otros espacios. La idea es que este video sea como un video prueba. Si nos sirve lo seguimos utilizando, si no los dejamos de utilizar. Eso por un lado. Lo segundo es ubicar ese sentir pensar y ubicar la importancia en nuestra clase. Lo primero que quería hacerles pensar o que nos preguntáramos entre todos es qué significa esta cuarentena, qué estamos sintiendo en el momento de la cuarentena. Puede que los sentimientos no solamente sean como listo, no vamos al colegio y qué nota no ir al colegio, sino también hay personas que en este momento por no ir a trabajar están ganando menos sueldo, y hay algunas personas que definitivamente no están generando ingresos porque las personas no tienen seguros de salud o seguros en este tipo de casos, o no tienen un trabajo estable que les permita poder decir listo, de esta podemos salir en algún momento, sino que definitivamente están pasando por situaciones muy difíciles. Eso sería porque cuando empezamos a hacer clases virtuales nadie nos está preguntando cómo nos sentimos al respecto de la cuarentena, si sentimos miedo por el tema del virus, si sentimos que el hecho de que en todo el mundo esté pasando nos genera un poco de ansiedad, nos genera descontento. Eso es muy válido, y la intención de la clase es decir, estas sensaciones que tenemos, esta sensación de incertidumbre que podamos tener en este momento es válida y ha sido el origen de muchas reflexiones académicas. Vamos a hablar de una reflexión académica que tuvo ese origen, y son los ciclos de Kondratiev, que es un economista de Rusia que habló de cómo el capitalismo funciona a partir de las crisis y cómo lo que pueda estar pasando hoy es el resultado de una crisis del sistema capitalista. Vamos a hablar un poco de ese tema. Yo no sé si ahí me alcanzan a ver, esperemos que se entienda lo que les voy a decir. Para el autor, el capitalismo funciona más o menos de esta manera, ¿sí? En donde a través del tiempo, ¿sí? O a lo largo del tiempo, el capital o el nivel de ingresos o el nivel de acumulación capitalista va cambiando, ¿sí? En algunos puntos se ubica arriba y en otros puntos abajo, donde sería o donde se ubicaría una crisis. Esto todavía no lo tenemos que entender, pero la idea es entender que en el 29, por ejemplo en 1929, hubo una crisis muy importante. Una crisis del sistema capitalista. Había sobreproducción. Esto quiere decir que las personas o las industrias estaban produciendo muchísimo más de lo que lo que la gente podía comprar. Si la gente no le alcanzaba ese el poder adquisitivo. Entonces salió una persona que se llama John Maynard Keynes, que va a decir lo que hay que hacer es aumentar los salarios, más salarios para las personas, ¿sí? Para que puedan tener poder adquisitivo para poder comprar los productos que se producían industrialmente. Eso va a ser el principio de un pico muy alto en la acumulación capitalista. Pero ese pico en algún punto va a alcanzar su punto máximo y después va a volver a bajar hasta llegar a una cosa que fue la crisis de 1979, que ha sido una de las crisis más grandes, y que esta crisis solo se solucionó a partir de una cosa que se llamó el New Deal en Estados Unidos. El New Deal. Lo que generó ese New Deal fue una desregularización del trabajo. ¿Qué significa una desregularización del trabajo? Que las empresas ya no tenían la necesidad de pagarle a sus empleados prestaciones sociales, o sea, pensión y seguro de salud. Lo que logró esto fue empezar de nuevo un aumento en la acumulación capitalista. Cuando llegamos acá, llegamos a la crisis del 2008, ¿sí? Y la crisis del 2008
se dio a partir de que una crisis financiera en la que el banco estaba trabajando, los bancos estaban trabajando con dinero que no existía. ¿Sí? Los bancos en realidad no había dinero físico, no había dinero monetario, sino especulaban. Eso pasó también antes del 29, a finales del siglo XIX. Eso no es importante, lo importante es decir que esta crisis del 2008, muchos autores dicen que de esa crisis nunca se logró salir, y lo que encontramos es más o menos algo así. Esa crisis del 2008 más la crisis más esa desregularización del trabajo de 1979, lo que terminó generando fue en el planeta lo que hoy tenemos en el 2020, que es personas que no tienen trabajo fijo ni trabajo con prestaciones de servicio, y además un sistema financiero que desapareció los ahorros de muchas personas, los ahorros del producto del trabajo de muchas personas. Sí, lo que genera esto en últimas es, por ejemplo, en Bogotá el 60% del trabajo, estamos hablando de una ciudad de 10 millones de personas, el 60% del trabajo es trabajo informal, lo que quiere decir que no tienen seguro de salud y no tienen pensiones. Esto, sumado a una pandemia como el coronavirus, lo que significa es hospitales que no dan abasto, y además personas que no tienen cómo pagar un seguro de salud. Súmenle a eso que si hay que si hay una ciudad en cuarentena, las personas que venden comida en la calle, las personas que viven de toda esta economía del rebusque o de buscárselas como sea, no van a poder vender porque las personas se quedan en la casa. Si la gente se queda en la casa, hay gente que no va a tener ingresos. Y esto nos puede hacer sentir con ansiedad, con tristeza, nos puede hacer sentir un montón de cosas que a veces cuando nosotros estamos adentro del aula no son importantes. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en el aula no les damos la importancia que deberíamos darle. Entonces, ¿para qué sentir pensamos? Es para entender que, por un lado, esta crisis de lo que está pasando hoy tiene una explicación histórica. Y además que, por el otro, esta crisis se puede solucionar y tiene una forma de ser solucionada. Pero la solución implica que nosotros reconozcamos cómo nos estamos sintiendo. Es fundamental reconocer cómo nos estamos sintiendo y darle valor a la ansiedad, a la tristeza, darle valor académico a esa tristeza. Si las personas no le hubieran dado valor académico a la tristeza, puede que no nos encontráramos con este tipo de explicaciones que dan cuenta de que el capitalismo vive de las crisis. Sí, ese era todo por hoy. El video se demoró un poco más de lo que yo pensaba. Lo siento mucho, espero que haya sido de alguna forma ilustrativo. Y ya, los espero en la sesión virtual.